a hablar de Reyes y Crónicas, así que les voy a dar una introducción este día. Es la introducción, ahí les puse un mensajito, ¿verdad? Que cargara cuadernito. Compré un cuaderno nada más para la iglesia. ¿Qué le parece? Una sugerencia, ¿verdad? Ahí se ve el hambre que tenemos por Dios y por la palabra. Entonces, Primera de Reyes. Vamos a hablar un poquito de Reyes. Entonces, la historia hebrea desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén se encuentra en los libros de los reyes. Dicen, los libros de las crónicas se describen muchos de los sucesos relatados en Reyes, pero en el relato posterior a la división del reino, el cronista se limita principalmente a la historia de Judá. ¿Se acuerda que se separaron los reinos? El reino del norte y el reino del sur. Lo vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, tanto los libros de Reyes como los de Samuel constituyen una sola obra en la Biblia hebrea, pero en la versión griega corresponde a los dos últimos libros de los reinos. De ahí viene la palabra que es los libros de los reyes, ¿verdad? Entonces vemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, usted lo va a ver ahí en su Biblia, ¿verdad? Autor y fecha. La tradición judía atribuye la obra al profeta Jeremías. Por más interesante que sea esta teoría, no es probable que fuera escrita por él. Entonces acuérdense que no todo lo pudieron registrar fielmente, ¿verdad? Entonces mucho era tradición, ¿verdad? Lo que se decía en aquel entonces. Y aparentemente el autor estaba cautivo en Babilonia y era miembro de la escuela de Jeremías. Entonces algunos creen que es Jeremías, otros creen que simplemente fue alguien desconocido que Dios inspiró y empezó a escribir. Entonces, ¿qué fue la fuente, verdad? El escritor inspirado cita tres de sus fuentes. El libro de los Hechos de Salomón en Primera de Reyes. Vamos a empezar con las citas. Primera de Reyes 11:41 y vamos a leer. Acuérdense que estamos viendo solamente la introducción. Luego vamos a entrar un poquito más. Primera de Reyes 11:41. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo en su sabiduría no están escritos en los libros de los hechos de Salomón. Entonces nos vamos a encontrar con que hay escritos en un lado y escritos en otro, ¿verdad? Entonces habla de los hechos de Salomón. Las crónicas de los reyes es otra de las fuentes, pero de los reyes de cuáles, los de Judá. Acuérdense que está más enfocado a los reyes de Judá. Y la referencia está en Primera de Reyes 14:29. Esto no tiene que ver nada con crónicas. Entonces vamos a leer Primera de Reyes 14. Ahí mismo más adelantito. Apunte la referencia para que usted la vuelva a leer en su casa. 14:29. Dice, los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Entonces nos vamos a dar cuenta que van a hacer referencia al libro de crónicas. Así que vamos a empezar. Entonces vamos a tener que amarrar porque es como un solo, ¿verdad? Estábamos viendo que es un solo libro, por decir algo, ¿verdad? Es uno se refiere al otro y el otro al otro. Entonces vamos a ir amarrando. Es así como cuando leemos los evangelios, ¿verdad? Que vemos un hecho repetido en los 3, a veces en los 4 evangelios. Entonces así nos va a pasar con Reyes y con Crónicas. Habla de los reyes de Israel en Primera de Reyes 14:19. Allí un poquito más arribita. Dice, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Entonces, acuérdense que es el bosquejo, ¿verdad? De lo que vamos a estar viendo. Dice, sin embargo, tendría también acceso a las fuentes personales, escritos de otras personas que son citadas por el cronista, el profeta Natán, lo van a citar, ¿verdad? Ahías, Silonita, y el vidente Ido, de la época de Jeroboam, Isaías,
En Segunda de Reyes vamos a ver al profeta Isaías y al profeta Jehú. Entonces no solamente, entonces va a haber otros autores aquí, ¿verdad?, que van a intervenir en todo esto. Estas fuentes contenían material de naturaleza profética. Y dice, y los anales de los reyes contienen detalles poco halagüeños sobre ciertos monarcas, cosas que los cronistas de la corte real no se atrevían a escribir. No hay conflicto entre el empleo de fuentes oficiales de la corte real y la doctrina de la inspiración, porque creemos que el Espíritu Santo guiaba a los historiadores para elegir los datos importantes y usarlos correctamente. Nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, vez tras vez, que lo que está escrito es lo que Dios quiere que sepamos, ¿verdad? El Evangelio dice, el Evangelio de Juan dice, al final, esto y otras muchas cosas hizo Jesús, que si se escribieran todo lo que hizo, dice, no cabrían en el mundo los libros para anotarlo, ¿verdad? Imagínense la cantidad de cosas. Entonces nosotros tenemos una porción mínima para que entendamos, ¿verdad?, lo que sucedió. Pero dice, no es todo, ¿verdad? Dice, si es que hubiéramos escrito todo, hijo, se saturaría el mundo, ¿verdad?, de tantos libros que te tendrían que escribir. Entonces, aquí vemos también esto, ¿verdad? Vemos que lo que está escrito fue lo que el Espíritu Santo escogió que tú y yo tenemos que ver, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Si usted tiene más preguntas, ya sabe, ¿verdad? Tiene su librito de preguntas cuando llegue al cielo, ¿verdad? Todos tenemos nuestro librito, ya lleva una lista larga usted, ¿verdad? Hemos anotado, ¿verdad? Dígale, Señor, ¿qué más cosas, vea? Pues me dejaste como pica en Primera de Crónicas. Entonces, ponga ahí sus preguntitas que va a ser llegando al cielo, que yo espero que todos lleguemos. El propósito. Dice, el designio no era meramente relatar la historia de Israel, sino dar también un significado religioso de ella. Se presenta el material desde el punto de vista profético. Mire cómo marca otra vez que es profético. Enseña que si los hebreos cumplían la ley, serían bendecidos, pero si desobedecían, ¿serían qué? Castigados. Primera de Reyes 2. Vamos a ver qué dice ahí. Primera de Reyes 2, verso 3 y 4. Y dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vemos entonces, ¿verdad?, que está aquí la obediencia. Y nos va a marcar obediencia, obediencia, obediencia. Y qué difícil es obedecer, ¿verdad? Cómo nos gusta hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y no lo que Dios nos manda hacer. A usted no. A usted no se le hace más fácil hacer lo que a usted le gusta hacer, ¿verdad? Dice, no, esto no, porque a mí no me gusta esto, ¿verdad? Pero Dios lo mandó a hacer algo. Y entonces usted se hace a un lado porque dice, no, pero es que a mí no me gusta eso. Es difícil la obediencia en nosotros los humanos, muy difícil. Pero dice que si obedecemos, ¿qué va a pasar? La bendición está ahí. La obediencia trae bendición. Te vean o no te vean. Te aprueben o no te aprueben. Te den elogios o no te den elogios. La obediencia trae una bendición y la bendición es del cielo, no viene de un humano. Por eso nosotros los que servimos a Dios siempre tenemos que tener presente que no le servimos a nadie en la tierra, le servimos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? La gente opine lo que opine, tú y yo necesitamos servir a Dios y entender que nuestro servicio es para Dios, ¿verdad? Entonces dice, el escritor habla también de los mismos pecados que son fuertemente condenados en Deuteronomio, la idolatría, el culto realizado fuera del santuario central. Los cautivos atónitos y perplejos de Babilonia se preguntaban, ¿por qué permitió Jehová que los babilonios destruyeran Jerusalén y el templo y nos llevasen en cautiverio? Le señala que habían dejado, ¿qué?, a Jehová
y se habían dado a toda clase de pecados. Entonces sí había un motivo por lo cual el Señor permitía, ¿verdad?, que los enemigos vinieran y se los llevaran cautivos, ¿verdad? Y cautivos eran una esclavitud y les cobraban impuestos y todo eso, ¿verdad? Dice, entonces se cumple al pie de la letra las advertencias de los profetas. El único camino que conduce a la restauración a la tierra santa es arrepentirse de la idolatría, volver a Dios y creer en sus promesas. ¿Está activo esto ahorita? Sigue activo. No ha variado, ¿verdad? Sigue activo. Es el único camino, el único camino nuevo que nos encamina, ¿verdad? O nos lleva a ser restaurados completamente, arrepentimiento, volvernos a Dios y creer en sus promesas. Todavía, ¿verdad? No ha cambiado nada. El método, el escritor emplea el método cronológico, quiere decir que se va a ir por fechas, ¿verdad?, para relatar la historia de dos reinos en forma paralela, desde la división de la monarquía hasta la desaparición de Samaria. Narra los sucesos del reinado de un rey y luego los hechos de su contemporáneo en el otro reino. Entonces nos va a hablar simultáneamente de los dos reinos. Trata cada reinado como una unidad independiente y completa, con su comienzo y su fin, y un juicio sobre la conducta religiosa del monarca. El punto de referencia para juzgar a los reyes de Judá es la obediencia. Volvemos otra vez, ¿verdad? Como que a veces decimos, creo que toda la Biblia dice lo mismo. ¿No le da a usted la impresión de que de repente, no importa qué libro estemos leyendo, estudiando, nos lleva a la obediencia, ¿verdad? Nos lleva a la obediencia, tanto que ya nos tiene que gustar, ¿verdad? De tanto que nos dice el Señor que hay que obedecer. Y hasta que la abracemos la obediencia, ¿verdad? Hasta que amemos la obediencia. Entonces, mire, este era el punto de referencia para juzgar la obediencia, ¿verdad? Dice, la obediencia, dice, a los reyes de Judá es la obediencia de David, y para juzgar a los reyes de Israel, la idolatría de Jeroboam. Y estamos hablando de las dos corrientes, ¿verdad? Judá e Israel. ¿Se acuerdan? Reino del norte, reino del sur. Solamente 8 reyes de Judá son alabados por su fidelidad. 2 de estos reciben una aprobación sin reservas, que son Ezequías y Josías. 6, una aprobación parcial: Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías y Jotam. Entonces no todos obedecieron completamente. Dice, solamente 2 de todos los reyes, solo 2 recibieron de Dios una aprobación completa, y los otros una aprobación parcial. Entonces, ¿yo qué queremos? ¿Que Dios nos apruebe completamente o que nos apruebe nomás tantito? ¿Qué te gustaría? Ahí escríbete la pregunta y luego te la contestas en tu casa. Yo quiero que Dios apruebe mi vida completamente. Yo con tantito me conformo. Son cosas que nosotros tenemos que guardar y reflexionar, ¿verdad? Dice, se censura severamente a los restantes monarcas del reino sureño. Ningún rey del reino norteño escapa a la condenación del historiador, pues todos anduvieron por los caminos de Jeroboam, rindiendo culto a los becerros de Dan y Betel. Se fueron por la idolatría. El contenido. Los libros de los reyes son continuación de la historia de la monarquía hebrea que comienza en los libros de Samuel. Abarca 4 siglos de la existencia de Israel, comenzando con el reinado del poderoso rey Salomón y terminando con la cautividad babilónica. El autor nos cuenta la lamentable historia de un pueblo que se dividió en 2 reinos, casi siempre propensos a prestar culto a dioses paganos. En esta época de crisis espiritual, Jehová levantó poderosos profetas y algunos reyes piadosos para volver al pueblo a la verdadera religión, pero las reformas fueron pasajeras. A pesar de todo esto, Dios seguía cumpliendo su promesa de perpetuar la dinastía de David. Los 2 reinos acabaron finalmente en la deportación, uno a Siria y el otro a Babilonia. Vemos, ¿verdad?, que también hubo una decadencia y una destrucción en los 2 reinos.
¿verdad? Al final, miren, llegaron unos cautivos para un lado y otros cautivos para otro. ¿Se acuerdan? Vemos en el libro de Esther, ¿verdad? Que eran cautivos. ¿Se acuerdan? Que vivían bajo otro reino. Entonces, el título, bueno, ya dijimos que los libros de crónicas forman un solo volumen, evidencias de que estaban unidos con Esdras y Nehemías porque tienen afinidad de estilo y el mismo punto de vista. Los libros de crónicas se llaman paralipómenos. Dice, cosas omitidas anteriormente. En la versión griega, en la Vulgata y algunas versiones católicas, porque los traductores creían erróneamente que el propósito del autor había sido señalar las cosas omitidas en los libros de Samuel y de Reyes. Bueno, era un error, ¿verdad? Yo les voy a decir lo que dicen, ¿verdad? No realmente lo que era cierto, pero sí lo que dicen o que son los comentarios. El autor y la fecha, se desconoce quién puede ser el cronista, pero algunos estudiosos de la Biblia atribuyen los libros a Esdras. La fecha de la obra caería alrededor del año 400 antes de Cristo. Entonces, fíjate, estamos viendo mucha historia, muchos detalles, muchas cositas, ¿verdad? Dice, la ocasión fue punto de vista y contenido. En esta época Israel estaba nuevamente en Canaán. Aunque el pueblo no tenía independencia política, gozaba de cierta autonomía, vivía bajo la dirección de los sacerdotes. La vida de los repatriados se concentró en torno al templo y a la ley mosaica. Dios se había hecho un pacto con David y la obra más importante de este rey fue establecer a Jerusalén como el centro de la vida religiosa de su pueblo. La supervivencia y prosperidad de Israel dependían de que aprendieran la lección histórica de que era necesario servir a Jehová y prestarle culto en el lugar debido, es decir, en el templo de Jerusalén, donde Jehová había decidido manifestarse. ¿Sigue siendo lo mismo? Sí, hermanos. ¿Me puedo quedar en mi casa yo y tener mi culto y no congregarme? Usted puede. Pero no va a ser aprobado, ¿verdad? Es como el chiste que le comenté del muchacho, ¿verdad? Que le preguntaba al pastor, ¿yo puedo fumar? ¿Usted puede? ¿Puedo tomar? ¿Sí puede? ¿Me puedo ir a bailar? Sí. ¿Me puedo ir a los santos? Usted puede todo. Le voy a decir lo único que usted no puede, ir al cielo. Es igual, ¿verdad? Usted tiene una libertad, pero también tiene una conciencia que le va a decir, ¿obedeces o no obedeces? ¿Verdad? Eso va a ser, ¿verdad? Ese va a ser mi freno, ¿verdad? Yo tengo el freno, ¿verdad? Yo digo hasta aquí o no. Entonces vemos, ¿verdad? Que las crónicas son una mera repetición de segunda, no son una repetición de segunda de Samuel y los libros de Reyes. El cronista comienza con la genealogía primitiva, algo que no interesa a muchos a la mente moderna, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo emplea las genealogías para enseñar una verdad. Lo que importa son las personas, no los movimientos. Son las personas los instrumentos que usa Dios para llevar a cabo sus sublimes propósitos. Las genealogías les recordaban a los repatriados que tenían el privilegio de aceptar los pactos y de recibir las promesas hechas a sus padres. Era para esto, ¿verdad? Pues por eso el Señor se presentaba, ¿verdad? Cuando el Señor se presentaba decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y hablaba, Él se presentaba como el Dios de las genealogías. Entonces vemos aquí qué importante, ¿verdad? Dice, guarda silencio sobre los pecados de David, pero relata detalladamente el traslado del arca a Jerusalén y la organización del culto ahí, el pacto davídico y cómo David preparó todo lo necesario para la reconstrucción del templo. El cronista se interesa mucho más en la influencia religiosa de David que en su poder político. A partir de la división del reino se preocupa solo del reino de Judá y de la dinastía davídica. Además mantiene el ideal de que todo Israel es el pueblo de Dios, frase que aparece 41 veces en la obra. Es más teólogo que historiador. Emplea los hechos como ejemplos para enseñar doctrina. Escribe para satisfacer necesidades religiosas de los judíos en el momento de la restauración.
Los arqueólogos han descubierto una serie de datos que confirman ciertos relatos del cronista que habían sido considerados anteriormente por muchos como invenciones del autor. Bueno, ya a estas alturas, ¿verdad? Los arqueólogos siguen sacando pruebas, ¿verdad? De lo que antes decían, no, pues que eran fábulas, ¿verdad? Todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Siguen hallando cosas y cosas. Y a mí me da risa porque a veces yo veo notas que dicen, la Biblia tenía razón. Bueno, encontraron tal pergamino y decía tal y tal cosa. Dicen que se trata de esto y eso, como dice la Biblia. Ya les anda cayendo el 20, ¿verdad? En el año 2026, ¿verdad? Les anda cayendo el 20. Entonces, al final de los finales, ¿verdad? El tiempo sigue mostrando, ¿verdad? Que lo que está aquí escrito es verdadero, ¿verdad? Y eso es algo que a ti y a mí nos da confianza, ¿verdad? Esto es la verdad. Está escrita, todo lo que está aquí escrito es para nosotros, es para que entendamos, ¿verdad? El proceso y el proceso de los tiempos y el proceso y el trato de Dios para con su creación y para con sus hijos, ¿verdad? Los libros de crónicas tienen valor como relatos suplementarios de los libros de Samuel y los reyes y muchas veces añade explicaciones espirituales e interpretaciones que enriquecen nuestro conocimiento de las cosas divinas. Tengo unos minutos. Estoy viendo porque no me quiero pasar. Entonces, ¿dónde vamos a empezar? En Primera de Reyes 1, ¿sí? ¿Quiere empezar en Primera de Reyes 1? Apúntele ahí, del 1 al 11. Israel llegó al apogeo de su gloria material en el reinado de Salomón. Las características de su reino fueron justicia, paz, prosperidad y prestigio internacional. Ay, miren nomás, estaban en todo su apogeo, ¿verdad? ¿De cuál reinado vamos a hablar? El de Salomón. El de Salomón, ¿verdad? Así su gobierno se asemeja al cuadro del reino milenario pintado por los profetas. Isaías 2:2 al 4. Apúntele, una referencia, Isaías 2, verso del 2 al 4, dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Empieza una época de prosperidad, de restaurar. Vemos aquí, ¿verdad? Todo lo que profetiza Isaías de este tiempo, ¿verdad? Es una restauración completa. Dice, no hay guerra, sino que es una restauración de bendición, dice, de prosperidad, de prestigio. Sabemos, ¿verdad?, que el rey Salomón era conocido en el mundo de aquellos tiempos, ¿verdad? Dice que venía nada más para ver la gloria del reino de Salomón. Habla de la reina de Saba, ¿verdad? Que viajó nada más para ver qué era ese rey, ¿verdad? Y dice, David había establecido el reino hebreo sobre fundamentos sólidos, había vencido a los enemigos de Israel y extendido los límites de la nación, había formado también un fuerte ejército para conservar la paz. Salomón cosechó, ahí le van papás, Salomón cosechó los beneficios de la labor de su padre con una brillante posibilidad de éxito. Tú y yo sembramos para que nuestros hijos cosechen. Por eso la importancia de la cosecha de nosotros como padres en todos los aspectos, ¿verdad? Nosotros sembramos, nuestros hijos van a cosechar. Dice, con un marcado contraste entre los dos reinados, el de David fue dinámico y el de Salomón fue estático. ¿Cuáles fueron las características de este último? Salomón conservó, organizó y aprovechó las circunstancias existentes, recurrió a la vida diplomática para asegurar la paz, dejó la simplicidad del gobierno y de la corte de David y estableció un gobierno altamente organizado y una lujosa corte de estilo típicamente oriental. No he visto ninguna película, pero sería bueno ver algo de este tiempo, ¿verdad? No sé si hay una película de Salomón ahí.
No sé, ¿verdad? Pues probable que sí. Dice, floreció el comercio en otros países y aumentaron cada vez más las riquezas y la magnificencia de la nación. ¿Por qué fueron tan diferentes los dos reinados? Ambos reyes durante su juventud. La respuesta se encuentra en las distintas circunstancias en que fueron formados. David, criado de manera sencilla, conocía la vida de un pastor de ovejas, sabía los sinsabores que traía ser fugitivo y había vivido los rigores de la guerra. Salomón fue criado en el palacio, protegido de todo peligro y acostumbrado a recibir todo lo que deseaba. David fue un hombre del pueblo, Salomón un hombre de palacio. David mantuvo una fe profunda en Jehová y fue varón conforme al corazón de Dios. Salomón, aunque comenzó bien, se apartó paulatinamente del camino de Jehová y finalmente cayó en varios pecados que trajeron la desgracia a su reino. Decía mi abuelita, ¿verdad? Empezó con bríos y acabó con desvaríos. Vamos a dejarle ahí y la próxima semana continuamos ya directamente con el reinado de Salomón. ¿Está bien? Fue una introducción, hermano.